por allí en cualquier momento. Y ahora saludo a un señor que vive en Madrid, normalmente en Madrid, aunque en realidad es habitante de mi mesa de luz como la de muchos de ustedes, con sus libros. Estoy hablando de Jorge Alemán. Un fuerte abrazo, Jorge. Es un placer tenerlo en línea. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo le va? Es un placer grandísimo para mí escucharlo a usted. Jorge, un paso más al frente de la derecha, del neoliberalismo en el mundo, esta elección de ayer en la Argentina. Sin duda, un paso más porque independientemente de las limitaciones, errores del gobierno, la pobreza estructural, el problema inflacionario, el problema de los precios, la ultraderecha es una agenda, no un partido. Y es una agenda que permea a todos los otros partidos. Haberle imputado, por ejemplo, en el caso argentino, los muertos de la pandemia al gobierno es un acto de ultraderecha, no es un acto democrático, rompe el pacto democrático. Usted Así que ha la dicho, ultraderecha... Sí, usted ha dicho perdón. que es el primer intento totalitario dentro de las democracias, el neoliberalismo. Sí, sí, es el primero, esa es su diferencia con los totalitarismos históricos, efectivamente. Es el primer intento de introducir en el interior mismo de la democracia un gobierno de las armas. Y por eso no pienso, y lo digo rápido, que solo sea un análisis suficiente el decir que fue por bronca el voto. Extraños caminos eligen para llevar a cabo sus fines, porque, por ejemplo, es muy mencionada la libertad. Sí, es una libertad que puede abrir un espacio, los cancela todos porque es la libertad del libre mercado. Y por eso precisamente yo no separaría la responsabilidad popular. Así como no se puede naturalizar ni la pobreza, ni invisibilizar el hambre, también es cierto que hay que dar cuenta de un nuevo fenómeno ideológico, que esa bronca fue canalizada a través de partidos de derecha. Podría entender la bronca cuando se votó por partidos de la izquierda, la decepción frente al gobierno. Ahora, votar a negacionistas, a defensores de las dictaduras, a un fascista que va a estar en el Parlamento, implica que entonces se analiza esa bronca no solo como un descuido del gobierno, sino como un factor de la ideología dominante que está impregnando el nuevo tejido social de la Argentina. Estamos hablando de libertad más odio, Jorge. Me parece que esa es la perfecta ecuación, esa es la libertad del odio, porque es ingrato que frente al esfuerzo que hizo el gobierno, más allá de sus limitaciones, con la pandemia, la misma haya sido traducida en los términos que fue traducido. Tiene que haber habido bastante odio, y ese odio ha sido promovido todo el tiempo, porque hay una alianza entre la ultraderecha y la pulsión de muerte, por todos los medios de formación de masa de las derechas mediáticas argentinas. Hablando de masas, ¿qué rol le asigna al periodismo, a los medios de comunicación en torno a las masas? Bueno, la palabra masa la diferencia de pueblo. El pueblo articula diferencias en relación a una causa común. La masa se homogeneiza precisamente en relación al odio. Y la verdad es que hay que reconocer una eficacia en el odio, en el aglutinamiento de la masa. Vaya si la ha tenido. Hasta el punto de que el factor pandemia no fue considerado políticamente. Las vidas que han sido salvadas no han contado. Sí, complete la idea, Jorge, sí. No, la despolitización es un efecto definitivo del trabajo de las ultraderechas. Una cosa muy preocupante es que cuando uno mira lo que pasa en España, un hecho que usted conoce, bueno, usted conoce en realidad por su capacidad de observación lo que pasa en todos los países, es que se empieza con formas de odio que están vinculadas a fobias comunes, conocidas, la fobia, por ejemplo, al extranjero. Pero esas fobias se están trasladando también hacia el interior de los países. Por ejemplo, fobia a quienes son pobres. Fobia a quienes son pobres, empezaron de nuevo las palizas homosexuales, pero añadiría un nuevo escalón en esa fobia. Fobia al propio gobierno. Se odia a los gobiernos como si fueran extranjeros. El gobierno es Castro bolivariano. O sea que la xenofobia alcanza un nuevo grado. Jorge, ¿cómo va? Darío Villarruel lo saluda. Hoy hablamos en Darío. la radio y usted me decía que de acá al futuro, en lo que es hasta noviembre, por más que el gobierno haga lo que se le reclama, entre comillas,
va a ser duro ese cambio, porque la verdad que está instalada ya esa derecha, y me parece que los que están en esa derecha no les importa si este gobierno, elegido democráticamente, hace lo que ellos quieren que deben hacer, porque ya han elegido un camino. No hay más pacto democrático, no hay más dialéctica entre la oposición y el oficialismo, eso implicaba un reconocimiento mutuo que estalló. No tenemos la movilización popular, que es un discurso, la movilización popular no es pura acción, forma parte de la construcción discursiva de los movimientos nacionales y populares. Carecemos de eso y entonces va a ser muy difícil verdaderamente frente a esta agenda de las ultraderechas que impregnan, lo insisto, a las derechas. Va a ser muy difícil trabajar, pero no hay más remedio que por nuestro legado histórico, por los pobres que hay, por la memoria que nos trabaja, tenemos que seguir insistiendo. Pero lo veo difícil con respecto a noviembre, porque tendría que haber un cambio en la sensibilidad popular. Claro. Yo nunca he comprado la idea, bueno, comprado es una palabra que no suelo utilizar, me está contagiando un poco la Argentina televisiva. No he sido nunca partidario de la idea de que los pueblos nunca se equivocan. A veces se equivocan. Y creo en la responsabilidad popular. Y por lo tanto, si bien reconozco la autenticidad de esa bronca, por lo innegable del hambre, de la pobreza, de la inflación, de los precios, también responsabilizo a los sectores que a través de esa bronca le han dado de nuevo alas a la derecha y a la ultraderecha. Usted ha escrito, Jorge Alemán, que el capitalismo, su gran éxito, es haber captado la subjetividad de la gente. ¿También se han quedado con el corazón ahora? Bueno, cuando decía subjetividad, lo decía en un sentido amplio, ¿no? Porque es como más bien producirla, no es que captan una subjetividad que ya está ahí, sino que la reformatean, la reproducen, ¿no? Y esto es lo que da como resultado que en la encuesta que estaban ustedes recién haciendo en la calle, las personas que estaban politizadas podían dar cuenta de lo que ocurría, mientras que los que votaron a las derechas lo hacían desde un lugar que se confundiría casi con el grado cero de la política. No necesitaban pensar mucho, ni interpretar nada, ni les bastaba con que, bueno, las cosas estaban muy mal, lo que es cierto, y por lo tanto votaban lo que votaban. Pero ¿acaso estas ultraderechas se asumen en su identidad de ultraderecha? No. Así que ahí hay un círculo extraordinario, porque han generado la catástrofe, luego sacan el beneficio de la catástrofe y luego ni siquiera han considerado que la pandemia tendría que haber ingresado en el análisis político. Y además tutelan las otras formas de derecha, da la sensación, ¿no? Es decir, la ultraderecha está por encima de esas otras derechas y las condiciona. Absolutamente, el paso de imputarle al gobierno a los muertos, como dije antes, ni la ultraderecha española, que últimamente está haciendo verdaderos desastres, se ha atrevido. Es decir, hay neoliberalismos de alta intensidad y otros de baja intensidad. A los países estos europeos les toca financiar la pandemia de otro modo y no permiten ciertas operaciones que en Argentina fueron posibles. Nosotros, por ser un país emergente y estar condicionado por todo el capital corporativo financiero internacional, nos toca una ultraderecha terrible que ha sido capaz de impugnar todo, las vacunas, la pandemia, y realmente resulta muy ingrato que yo, que he hablado con infectólogos españoles que me dijeron que el Gran Buenos Aires iba a ser una bomba y que iba a estallar todo y que me preparara, porque saben el afecto que tengo, para un gran desastre que por suerte no ocurrió, que el resultado electoral sea ese. Entonces, pienso que sí, hubo bronca, los motivos de la bronca son pertinentes, pero la manera en que se canalizó la bronca hay que pensarla para entender cuál es el régimen ideológico dominante. Un privilegio, Jorge, como siempre, charlar con usted. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Víctor Hugo. Me quedo con la idea que plantea Jorge. A él le decían que la Argentina iba a estallar en esta época y estamos con menos de 1000, no sé cuál es el número de hoy, ayer menos de 1000 contagiados en la República Argentina. Y tiene que ver con la vacunación y tiene que ver con la lucha. Una lucha que se llevó a cabo contra los medios de comunicación que no querían vacuna, porque siempre pensaron que no era suficiente
la malaria económica del mundo entero y que necesitaban más muerte para poder derrocar, caramba, la palabra se me escapó, al gobierno, pero esos helicópteros me han dejado pensando. Y caramba, les alcanzó sencillamente con lo económico para que ni se note todo lo que se ha hecho en materia de vacunación y de prevención en la Argentina. Cosas que pasan, como que tenemos que irnos a la pausa.